Listo. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo González Olivares y vamos a presentar con mi equipo que está integrado por Eric, por Miguel, sobre el consumo de videojuegos en los estudiantes. Este, Buenas tardes. El consumo de videojuegos es un fenómeno complejo en el que influyen diversos factores. Estos factores pueden clasificarse en términos generales en factores individuales, ambientales, sociales y tecnológicos. Los factores individuales incluyen la edad, el sexo, la personalidad y la experiencia previa en juegos. Por ejemplo, es más probable que las personas más jóvenes jueguen videojuegos que las personas mayores y es más probable que los hombres jueguen videojuegos que las mujeres. Las personas con ciertos rasgos de personalidad, como altos niveles de agresión o impulsibilidad, pueden ser más propensas a jugar videojuegos violentos y es más probable que las personas con experiencia previa en juegos continúen jugando videojuegos. Los factores ambientales influyen en la familia, los amigos y la cultura. Por ejemplo, los niños cuyos padres juegan videojuegos tienen más probabilidades de jugar videojuegos ellos mismos. Y es más probable que las personas que viven en culturas que valoran la competencia o el trabajo en equipo jueguen videojuegos que involucren estas actividades. Los factores sociales incluyen las redes sociales, los servicios de transmisión y los deportes electrónicos. Por ejemplo, la plataforma de redes sociales se pueden usar para compartir videos y capturas de pantalla de videojuegos, lo que puede alentar a otros a jugar los mismos juegos. Los servicios de transmisión permiten a las otras personas ver a otras personas jugar videojuegos, lo que también puede alentar a otros jugadores a jugar los mismos juegos y los deportes electrónicos, que son torneos competitivos de videojuegos, pueden atraer a grandes audiencias y generar entusiasmo por los videojuegos. Los factores tecnológicos incluyen la disponibilidad de dispositivos de juego, el costo de los dispositivos de juego y la cantidad de los videojuegos. Por ejemplo, la disponibilidad de dispositivos de juego ha aumentado en los últimos años, lo que ha facilitado que las personas jueguen videojuegos. El costo de los dispositivos de juego también ha disminuido en los últimos años, lo que los ha hecho más accesibles. Y la calidad de los videojuegos ha mejorado en los últimos años, lo que los ha hecho más atractivos para los jugadores. El marco de la era digital y la constante evolución tecnológica, los videojuegos se han convertido en una forma popular de entretenimiento y una industria en crecimiento. Los avances en los dispositivos móviles, la consola de videojuegos y las computadoras han permitido que los juegos sean más accesibles y atractivos para una amplia gama de personas y, co- y el y atractivos para el consumo de videojuegos ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, convirtiéndose en una parte integral de la cultura contemporánea. Otro factor ha sido la diversificación de los géneros en los videojuegos. Además, los tradicionales juegos de acción y aventura, ahora hay una gran variedad de géneros disponibles, como los juegos de rol, juegos de estrategia, juegos de deporte, juegos de rompecabezas. Esta diversidad ha hecho los videojuegos sean más atractivos para diferentes grupos de personas, desde niños y adolescentes hasta adultos. El consumo de videojuegos también ha sido impulsado por el crecimiento de las plataformas de transmisión y los deportes electrónicos. Un ejemplo sería eSport, la plataforma como Twitch y YouTube Gaming. Ha permitido a los jugadores transmitir sus sesiones de juegos en vivo y atraer una gran audiencia. Los eSports, por su parte, han convenido a los videojuegos en un fenómeno competitivo y han generado una enorme base de seguidores y espectadores. En resumen, el consumo de videojuegos ha experimentado un crecimiento significativo debido a la mejora de la tecnología, la diversificación de los géneros, el auge de los juegos móviles, la plataforma de la transmisión y los eSports. Aunque presentan desafíos, los videojuegos continúan siendo una forma popular de entretenimiento en la actualidad. Antecedentes. El inicio de los videojuegos se remota a la década de 1970. El primer videojuego reconocido como tal fue Pong, lanzado por Atari en 1972. Pong era un juego de tenis de mesa simple, en la que los jugadores controlaban barras en la pantalla para golpear una pelota virtual de un lado a otro.
El consumo de videojuegos ha evolucionado de manera impresionante desde sus inicios en los años 70. En su primera etapa, los videojuegos eran principalmente una actividad recreativa en los salones recreativos o las consolas de juego caseras. Sin embargo, con el advenimiento de los juegos en línea y los dispositivos móviles, los videojuegos han vuelto mucho más accesibles y portátiles, lo que ha llevado a un aumento en su popularidad. Con el tiempo, los videojuegos se han convertido en una industria masiva impulsada por avances tecnológicos como el desarrollo de gráficos en 3D, los juegos en línea y la realidad virtual. Hoy en día los videojuegos son una forma de entretenimiento y una industria multimillonaria que abarca una amplia variedad de géneros y plataformas, desde consolas y computadoras hasta dispositivos móviles. La industria de los videojuegos ha crecido rápidamente en términos de ingreso y alcance. En la actualidad los videojuegos no solo son populares entre los jóvenes, sino que también han ganado aceptación en todas las edades y géneros. Además, los videojuegos han mostrado tener beneficios más allá del entretenimiento, como el desarrollo cognitivo, la mejora de habilidad motoras y la creación de comunidades en línea. Los videojuegos son cada vez más populares en los últimos años. En 2022, el mercado global de videojuegos tenía un valor de más de 190 mil millones y se espera que crezca a más de 260 mil millones para 2025. El consumo de videojuegos está influenciado por una variedad de factores, incluidos factores individuales, ambientales, sociales y tecnológicos. Los factores individuales incluyen la edad, sexo, la personalidad y la experiencia previa en juego. Los factores ambientales incluyen la familia, los amigos y la cultura. Los factores sociales incluyen las redes sociales, servicios de transmisión y los deportes electrónicos. Los factores tecnológicos incluyen la disponibilidad de dispositivos de juego, el costo de los dispositivos del juego y la calidad de los videojuegos. El consumo de videojuegos ha sido objeto de mucha investigación y debate. Algunas personas argumentan que los beneficios son dañinos, mientras que otros argumentan que son beneficiosos. No existe un consenso claro sobre los efectos de los videojuegos, pero está claro que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. Planteamiento del problema. A pesar del crecimiento y la popularidad de los videojuegos, su consumo también ha dado lugar a preocupaciones y debates. Algunos críticos argumentan que el consumo excesivo de videojuegos puede tener efectos negativos en la salud física y mental de los jugadores, como el sedentarismo, la adicción y la disminución del tiempo dedicado a actividades diarias o importantes. También existe la preocupación de que los videojuegos violentos pueden influir en el comportamiento agresivo de los jugadores. Por otro lado, el rápido desarrollo de la tecnología de los videojuegos plantea desafíos relacionados con la protección de los derechos de autor, la privacidad y la seguridad en línea. Además, el impacto ambiental de la industria de los videojuegos, especialmente en términos de consumo de energía y generación de residuos electrónicos, también es motivo de preocupación. Objetivo. Identificar los diferentes tipos de videojuegos a los que juega la gente, qué tipos de videojuegos son los más populares. La gente prefiere los juegos de un solo jugador o con más integrantes, prefieren juegos de acción, aventura o estrategia, etcétera. Para determinar cuánto tiempo pasan las personas jugando videojuegos, cuánto tiempo pasan las personas jugando videojuegos, con qué frecuencia juegan. Evaluar el impacto de los videojuegos en la vida de las personas. La gente cree que los videojuegos ayudan o afectan en sus vidas. Los, ob- Objetivo, objetivo específico. Identificar qué influencia tiene en la vida cotidiana, si ayudan o llegan a afectar en el uso que se les da a las frecuencias de consumo que se les da a los videojuegos. Metodología, aspectos generales. Esta investigación está catalogada como descriptiva y exploratoria. Además, la investigación sobre el consumo de videojuegos es un estudio transversal. Esto significa que que se recopilaron datos en un solo punto en el tiempo. Y, hemos examinado las características de una población en un momento específico, en lugar de seguir un grupo de personas a lo largo del tiempo y recopilar datos en múltiples puntos en el tiempo. Se recopiló datos sobre el consumo de videojuegos entre un grupo de personas en un solo momento en el tiempo utilizando un cuestionario. Esto permitió que describir las características del consumo de videojuegos entre este grupo de personas en ese momento específico.
pero no permite examinar cómo cambian estas características a lo largo del tiempo. La principal fuente de información para la investigación sobre el consumo de videojuegos es el cuestionario que fue utilizado para recopilar datos sobre el consumo de videojuegos entre un grupo de personas. Este cuestionario permitió recompilar información sobre factores como edad, género, las preferencias de juego y el tiempo dedicado a jugar. También se utilizó fuentes secundarias de información como estudios previo sobre el consumo de videojuegos o estadísticas públicas por organizaciones relevantes para contextualizar los hallazgos y compararlos con otros estudios. Diseño estadístico. Esta investigación es observacional ya que se ha recopilado datos sobre el consumo de videojuegos entre un grupo de personas utilizando un cuestionario sin manipular o intervenir en su entorno o en sus características. La población de estudio está compuesta por 50 personas encuestadas, en su mayoría hombres. Las variables utilizadas para representar el consumo de videojuegos se describen en la siguiente tabla. Eh, Variable, tipo de juegos que prefieras, descripción, buscar recopilar información sobre las preferencias de juego de los participantes, escala nominal, con qué frecuencia juegas, las veces que has jugado o acostumbras jugar, escala nominal, cómo acostumbras jugar, los integrantes o número de personas con quien juegas, escala nominal, tipo de juegos que prefieras, buscar recopilar información sobre las preferencias de juego de los participantes, escala nominal, cuánto dinero has invertido en los juegos, la cantidad de dinero en la que se ha gastado ya sea a la hora de comprar un juego o comprar cosas adentro del juego, escala de razón, cuál compañía consideras mejor, saber la preferencia de las compañías desarrolladoras de juegos, nominal, cuál fue tu consola favorita, saber la consola que más les ha gustado a los encuestados, ya sea por precio y juegos, etcétera, nominal. ¿Crees en tu vida cotidiana los videojuegos ayudan o afectan? Saber si los encuestados piensan que los videojuegos les afecta o les ayuda en su vida cotidiana, escala de razón. ¿Y cuánto tiempo le has dedicado a los juegos? Saber el tiempo de, saber el tiempo de cuánto tiempo juegan, escala de razón. Muchas son variables cualitativas, escala nominal, a excepción de las variables de edad. ¿Cuánto dinero has invertido a los juegos? ¿Crees que en tu vida cotidiana los videojuegos ayudan o afectan? ¿Cuánto tiempo le dedicas a los videojuegos? Análisis estadístico, análisis de preliminares. En este caso se llevó a cabo un análisis exploratorio del conjunto de datos. Se utilizaron diversas técnicas exploratorias, tales como estadísticas descriptivas, gráficas de barras, gráficas de dispersión. Estas herramientas nos proporcionaron una comprensión profunda de la distribución y el comportamiento de nuestros datos. Resultados. Bueno, los resultados generales, en esta encuesta que se realizó, pedimos observar que en 50 personas, en su mayoría del género masculino, opinan que no les ha afectado jugar videojuegos, que nunca han tenido problemas de salud o económicos y que en su mayoría prefieren jugar solos, ya sea por comodidad o por otros factores. Una mínima parte opinó que sí les ha afectado jugar videojuegos y prefieren jugar lo mínimo posible. El género más popular son los juegos de acción. Resultados de los análisis preliminares. El 62% de los encuestados son hombres y el 28% de los encuestados son mujeres. Por lo cual podemos decir que los hombres son los que abarcan mayormente y con suma diferencia el mercado de los videojuegos. Aquí vemos que los datos mayores se agrupan en un rango de 16 a 20 años de edad, mientras que los datos más bajos se encuentran en un rango de 26 a 30 años. La mayoría de los encuestados juegan máximo 30 minutos, mientras que una pequeña parte hasta 5 horas seguidas. Podemos observar que el rango más alto de juego es de 10 a 30 minutos, mientras que el más bajo es de 3 horas y media a 5 horas. Ahora podemos observar de los encuestados cuál es el género de videojuegos más jugado o más popular. El género de acción es el más jugable en este género. Podemos encontrar grandes juegos como GTA V, The Last of Us, God of War, mientras que los menos populares son de género de arcade y juegos musicales. Un ejemplo de estos juegos son los que se lanzaron para máquinas arcade en la época de los 80-90. Los juegos musicales son aquellos donde necesitas cantar una canción o tocarla dentro del juego. El más conocido es Guitar Hero.
Ahora, para ver cuántos integrantes prefieren jugar, tuvimos que sacar un gráfico de barras donde podemos analizar que muchos prefieren jugar solo los que jugar acompañados. Una mínima parte de la encuesta prefieren jugar con una compañía mayor a 5 integrantes. Para esta variable tuvimos que usar un gráfico de pastel para ver con qué frecuencia juegan. Podemos observar que no hay mucha diferencia, pero en su parte a veces juegan videojuegos. La condición para la variable. ¿Cuánto le has invertido a los juegos? Podemos analizar que en su mayoría ha gastado de 1,000 a 2,000 pesos mexicanos, ya sea comprando juegos o gastando dentro del mismo. Y también hay que observar que una gran parte no ha invertido ningún peso. Ahora, para analizar la variable de cuál compañía prefieres, solo contamos con las tres únicas conocidas: Xbox, PlayStation y, y Nintendo. Vamos a analizar en su mayoría prefiere la compañía de Xbox después. Sígueme, por favor. Y como podemos analizar, en su mayoría prefieren la compañía de Xbox, después PlayStation y por último Nintendo. A continuación, para la variable ¿cuál fue su consola favorita? Quisimos analizar cuál de las consolas que han sacado las compañías antes mencionadas era de su agrado. Y podemos observar que la consola Xbox 360, lanzada en el 2006, fue preferida de los encuestados. Y ahora en la variable de si afectan o no jugar videojuegos, les afectaba ya sea en su vida social, económica, familiar. Vemos que en un 82% opina que les ayuda y no ven afectaciones en sus vidas cotidianas, mientras que en un 18% dicen que les afectan. En conclusión, podemos entender que el crecimiento de los videojuegos se puede dar en mayor medida debido a los diversos géneros y oportunidades que ofrece el mercado de la industria del juego y los grandes monopolios. Estos poco a poco van adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad. También una gran parte opina que no tiene afectaciones por parte de los videojuegos, rompiendo mitos y mentiras que se han creído por un buen tiempo.